Bienvenidos a Charlas de Reef, un espacio donde hablamos de acuarismo marino de forma simple, clara y sin vueltas. Si estás arrancando en el mundo del reef o si ya tenés un acuario funcionando pero querés entender mejor qué está pasando puertas adentro del vidrio, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que casi nadie muestra en fotos, algo que no se ve, que no tiene colores llamativos, pero que define el éxito o el fracaso de cualquier acuario marino. Hoy vamos a hablar del ciclado del acuario, o mejor dicho, del ciclo de nitrógeno. El ciclado no es esperar días en el calendario. El ciclado es construir un sistema biológico estable, capaz de procesar los desechos de todo lo que va a vivir adentro de nuestro acuario. Cuando arrancamos un acuario marino, solemos pensar primero en la iluminación, en los corales, los peces, la roca, la estética final. Pero antes de todo eso, el acuario tiene que ser capaz de procesar desechos, porque todo ser vivo produce residuos, y el primero de los residuos es el amoníaco. Los ejemplos más claros donde sale el amoníaco son en los restos de comida, heces de los peces, bacterias que mueren, materia orgánica que se descompone, en fin, todo lo vivo que está dentro del acuario nos va a generar amoníaco en algún momento. Y este es altamente tóxico, incluso en concentraciones muy bajas. En el océano esto no es un problema, pero en un acuario sí lo es. Entonces tenemos que crear artificialmente las colonias bacterianas que transforman ese amoníaco en sustancias cada vez menos tóxicas. Esto es ciclar un acuario. El ciclo de nitrógeno tiene 3 pasos claros y bien marcados. Primero aparece el amoníaco, después el nitrito y finalmente el nitrato. Cada uno de estos pasos lo hace una bacteria distinta y cada bacteria necesita condiciones específicas para poder vivir y reproducirse. Las primeras bacterias importantes son las nitrosomonas. Son bacterias aeróbicas, necesitan oxígeno, obviamente. Viven en superficies del acuario, como la roca, la arena, mismo en el vidrio o bien en el material filtrante. Son bacterias que degradan el amoníaco y transforman ese amoníaco en nitrito. Las condiciones ideales para la reproducción son una salinidad de 1024 a 1026, como la salinidad del reef, una temperatura entre 24 y 28 grados. Acá mi consejo es una temperatura entre 27 y 28 grados. Entiendo que en esa temperatura se acelera el metabolismo y la reproducción es mayor y mejor. Y bueno, obviamente roca y arena, lugares donde puedan alojarse, que haya muy buen caudal de agua para que tengan muy buena oxigenación y puedan reproducirse sin problemas. Después las segundas bacterias que aparecen son la nitrospira o la nitrobacter, son 2 tipos de bacteria. Estas consumen nitrito y producen nitrato. Son mucho más lentas estas bacterias, por eso muchas veces nos pasa que vemos que el amoníaco ya está en 0, pero el nitrito aún se mantiene alto durante varios días. Esto es completamente normal y no hay que apurarse. Ahora, una pregunta clave. ¿Cómo generamos amoníaco si todavía no tenemos peces? La primera opción es agregar una mínima cantidad de alimento para peces, aunque no haya peces en el acuario. De hecho, eso tiene un nombre, se llama ghost feeding, como alimentando al fantasma, porque técnicamente no tenemos peces viviendo. Ese alimento se descompone, genera amoníaco y alimenta a las bacterias de forma efectiva. Pero acá hay que dejar algo bien en claro, no se trata de dar de comer, se trata de generar materia orgánica. Siempre en muy poca cantidad, cada 2 o 3 días, nunca todos los días, nunca en exceso. Acá nosotros normalmente cometemos el error en esta propia etapa, porque lo que termina pasando es que terminamos tirando demasiado alimento o lo hacemos todos los días y creemos que con eso aceleramos el proceso. Tenemos que entender que más comida
no significa mejor ciclado. Más comida significa más riesgo. La segunda opción es usar roca viva o roca ciclada o curada, como querramos llamarlo. La microfauna que viene en la roca genera amoníaco de forma obviamente natural, y este es un proceso quizá un poco más lento, pero también más real y más estable. Yo la realidad que no soy de aconsejar esto porque así como sabemos que la roca va a venir con microorganismos beneficiosos para el ciclado o beneficiosos para el sistema, también sabemos que es probable que traigamos algún ser vivo indeseado dentro de ella y quizá nos termine trayendo problemas a futuro. Y la tercera opción es utilizar el Fosstart de Tropic Marine. Hay que aclarar algo: Fosstart no es bacteria, es un acelerador biológico, aporta fuentes de carbono y nutrientes que estimulan el crecimiento bacteriano. Fosstart ayuda a que las bacterias se desarrollen mejor, pero no reemplaza el amoníaco. Funciona como un apoyo al proceso, no como una solución mágica, claramente. Incluso si no agregáramos nada, el amoníaco igual va a aparecer, porque siempre hay bacterias que mueren, materia orgánica microscópica o hasta mismo el biofilm inicial. En este caso el sistema va a arrancar, siempre va a arrancar, quizá va a demorarse un poco más. Si este contenido te sirve, suscríbete al podcast, activa las notificaciones y así te enterás cuando subo nuevos episodios. Y si estás escuchando desde Spotify, deja un comentario o una valoración. Eso me va a ayudar muchísimo a que el podcast llegue a más gente. Ahora vamos a hablar de algo que muchos desconocen, que son las bacterias desnitrificantes. Estas bacterias son anaeróbicas, viven en zonas de poco oxígeno, zonas anóxicas, y transforman el nitrato en nitrógeno gaseoso que sale del sistema. Lo que hacen es, para poder reproducirse, consumen el oxígeno de ese nitrato, liberan nitrógeno gaseoso y lo que van a hacer es absorber el nitrato y mantener más estable el nitrato dentro de nuestro sistema. Estas bacterias suelen vivir en zonas profundas de la arena, en el interior de la roca porosa, en refugios o en zonas obviamente con bajo nivel de oxígeno. Por eso en el capítulo anterior hablábamos de la importancia de una buena roca para una buena colonización. Es vital tener ese espacio para que podamos reproducir este tipo de bacteria y podamos controlar de manera más eficiente el nitrato dentro de nuestro sistema. Tenemos que entender que esta bacteria no aparece en 2 semanas, ni siquiera en un mes. Empiezan a consolidarse después de los 2 o 3 meses de haber ciclado el sistema. No se esfuerzan, no se apuran, se construyen con estabilidad, tiempo y paciencia. Son la clave para controlar nitratos a largo plazo, reducir algas y tener acuarios más estables. Ahora sí, hablemos de las bacterias comerciales. Existen muchos productos en el mercado, sobre todo acá en Argentina, pero vamos a hablar de las que más conocemos o las que más se mueven dentro del mercado, que son la Biodigest y BioOptim, Nitrobacter 7, Nitribiotic y las Bactobols. Estos son productos que contienen bacterias vivas o nutrientes para estimular bacterias. ¿Sirven? Sí, claro que sí. Ayudan a acelerar el proceso, pero no hacen magia. No reemplazan la paciencia, el tiempo ni la estabilidad. Son una herramienta y no una solución. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Biodigest y BioOptim trabajan juntas. Biodigest sí es bacteria, BioOptim no son bacterias. Siempre tenemos que echarlo en conjunto. El BioOptim funciona como un estimulador del crecimiento de las bacterias, o bien alimento para las bacterias, como querramos llamarlo. El Biodigest contiene bacterias aeróbicas, se utiliza mucho para ciclado de acuarios y es realmente muy efectiva. Nitrobacter 7, de hecho, si hacemos un poco de memoria con lo que hablamos de los tipos de bacterias que aparecen, habíamos nombrado algo parecido, así que sabemos que son bacterias aeróbicas
que van a servirnos mucho también para lo que es el ciclado del acuario marino. Posterior a esto viene, habíamos nombrado las Nitribiotic. Nitribiotic es un complejo de bacterias, es algo que es un poco más completo. Tiene tanto bacterias aeróbicas como anaeróbicas, son bacterias púrpura. Sirven para controlar amoníaco, nitrito, también nitrato. Clarifica mucho el agua, son unas bacterias realmente muy efectivas. Y por último están las Bactobols de fauna marín. Son bacterias, tiene un conjunto de bacterias halófilas y fototróficas. También sirven para controlar amoníaco, nitrito y nitrato. Todo este tipo de bacterias comerciales funcionan mejor cuando tenemos una roca porosa, superficie disponible, pero sobre todo, y muy importante, hay parámetros estables. Las bacterias comerciales ayudan, pero el verdadero ciclado lo hace el sistema, no el frasquito. En promedio, un ciclado real dura entre 30 y 40 días. No depende tanto del tiempo, depende más de los parámetros. Los valores mínimos recomendados son amoníaco en 0, nitrito en 0, nitrato presente y estable, temperatura estable y salinidad estable. Fijémonos que a lo largo del podcast casi ni hablamos de la temperatura y la salinidad, pero son vitales para poder mantener firme esa colonia bacteriana. Si eso se mantiene durante una semana completa, el sistema está listo. ¿Cuáles son los primeros habitantes que vamos a meter en nuestro sistema? Bueno, los primeros habitantes ideales son los invertebrados, caracoles y pequeños ermitaños. Después se pueden agregar peces como peces payaso, gobios, blenios. Tenemos que tratar de evitar meter peces grandes en un principio, o especies delicadas obviamente. Sobre todo lo que hay que tratar de evitar es apurarse. Uno tiene que tratar de mantener siempre una estabilidad entre la carga biológica y la carga bacteriana que tenemos, como para que esa carga bacteriana haga a tiempo de poder procesar esos desechos que van a generar esa carga biológica que nosotros tenemos en el sistema. Si de repente nos encontramos con que metemos 10 peces en un día, lo más probable es que esos peces empiecen a generar mucho más amoníaco del que el sistema está preparado para absorber y empecemos a tener problemas. Tenemos que entender que el ciclado no es un trámite, es la base de todo acuario. Un acuario bien ciclado es más estable, tiene menos algas, menos enfermedades y se disfruta mucho más. Si entendés el ciclado, claramente vas a entender el acuario. Antes de despedirme, te invito a que te suscribas al podcast y actives las notificaciones y dejes en los comentarios qué temas te gustaría que trate en los próximos episodios. También me serviría mucho si hay algún acuarista o algún especialista con que te gustaría que charle, déjalo escrito, realmente sería de mucha utilidad. Gracias por escuchar, esto fue Charlas de Riff.